Seguimos con el capítulo quinto. En el capítulo cuarto le habíamos dejado a Don Quijote el pobre que volvía para su casa a buscar dineros y algún escudero. Y le habían pegado una paliza al pobre que se había caído del caballo, que le habían pegado, se había quedado que no se podía levantar, se había ido todo el mundo, se había quedado en el suelo sin poderse levantar con las armaduras que no le dejaban levantarse, molido a palos, hecho un cuadro el pobre. Así que empezamos el capítulo quinto, donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero. O sea, todo de gracias. Viendo pues que, en efecto, no podía menearse, acordó de acogerse a su ordinario remedio, que era pensar en algún paso de sus libros. Y trújole su locura a la memoria aquel de Baldovinos y del Marqués de Mantua, cuando Carloto le dejó herido en la Montiña, que era una historia de caballeros, una historia de caballería. Historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos, celebrada y aún creída de los viejos, y con todo eso no más verdadera que los milagros de Mahoma. O sea, falsa, según Cervantes. Esta, pues, le pareció a él que le venía de molde para el paso en que se hallaba, y así con muestras de grande sentimiento, se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento lo mismo que decía el herido caballero del bosque. ¿Dónde estás, señora mía, que no te duele mi mal? ¿O no lo sabes, señora, o eres falsa y desleal? Y de esta manera fue prosiguiendo el romance hasta aquellos versos que dicen: «Oh noble Marqués de Mantua, mi tío y señor carnal». Y quiso la suerte que, cuando llegó a este verso, acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino, el cual, viendo a aquel hombre allí tendido, se llegó a él y le preguntó que quién era y qué mal sentía que tan tristemente se quejaba. Don Quijote creyó sin duda que aquel era el Marqués de Mantua, su tío, y así no le respondió otra cosa, sino fue proseguir en su romance, donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del emperante con su esposa, todo de la misma manera que el romance lo canta. Vamos, que le cascó allí el romance entero del Marqués de Mantua. El labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates, y quitándole la visera, que ya estaba hecha a pedazos, de los palos, le limpió el rostro, que le tenía cubierto de polvo, y apenas le hubo limpiado, cuando le conoció y le dijo: «Señor Quijana», que así se debía de llamar cuando él tenía juicio y no había pasado de hidalgo sosegado a caballero andante, «¿quién ha puesto a vuestra merced de esta suerte?». Pero él seguía su romance a cuanto le preguntaba. Viendo esto el buen hombre, lo mejor que pudo, le quitó el peto y espaldar, para ver si tenía alguna herida, pero no vio sangre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo y no con poco trabajo le subió sobre su jumento. Su jumento es el burro, por parecerle caballería más sosegada. Recogió las armas y hasta las astillas de la lanza, y liólas sobre Rocinantes, al cual tomó de la rienda y del cabestro al asno, y se encaminó hacia su pueblo. O sea, que llevaba en una mano a Rocinante, en otra al burro, bien pensativo de oír los disparates que Don Quijote decía. Y no menos iba Don Quijote, que, de puro molido y quebrantado, no se podía tener sobre el borrico, y de cuando en cuando daba unos suspiros que los ponía en el cielo, de modo que de nuevo obligó a que el labrador le dijese qué mal sentía. Y no parece sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos acomodados a sus sucesos, porque en aquel punto, olvidándose de Baldovinos, que se acordó del moro Abindarráez, cuando el alcaide de Antequera, Rodrigo de Narváez, le prendió y llevó cautivo a su alcaldía. Esto eran cosas que la gente se lo sabía, la gente que leía libros de caballería se las sabían. De suerte que, cuando el labrador le volvió a preguntar que cómo estaba y qué sentía, le respondió las mismas palabras y razones que el cautivo Abencerraje respondía a Rodrigo de Narváez, del mismo modo que él había leído la historia en La Diana, de Jorge de Montemayor, donde se escribe:
O sea que Cervantes va constantemente haciendo reflexiones eruditas sobre libros de caballerías y otros libros que había leído. Aprovechándose de ella tan a propósito que el labrador se iba dando al diablo de oír tanta máquina de necedades, por donde conoció que su vecino estaba loco y dábale priesa a llegar al pueblo por excusar el enfado que Don Quijote le causaba con su larga arenga. Al cabo de lo cual dijo: sepa vuesa merced, señor don Rodrigo de Narváez, que esta hermosa jarifa que he dicho es ahora la linda Dulcinea del Toboso, por quien yo he hecho, hago y haré los más famosos hechos de caballería que se han visto, vean ni verán en el mundo. A esto respondió el labrador: mire vuesa merced, señor pecador de mí, que yo no soy don Rodrigo de Narváez ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino, ni vuesa merced es Valdovinos, ni Abindarráez, sino el honrado hidalgo señor Quijana. Yo sé quién soy, respondió Don Quijote, y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia. Los 12 pares de Francia, ya saber tú, es de la época de Carlomagno. Y aún todos los 9 de la fama, que los 9 de la fama deben de ser el modelo de los caballeros. Josué, David, Judas Macabeo, no eres tú. Pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. En estas pláticas y en otras semejantes llegaron al lugar a la hora que anochecía, pero el labrador aguardó a que fuese algo más de noche porque no viesen al molido hidalgo tan mal caballero, o sea, para que no le vieran hecho polvo entrar en el pueblo. Llegada pues la hora que le pareció, entró en el pueblo y en la casa de Don Quijote, la cual halló toda alborotada, y estaban en ella el cura, el barbero del lugar, que eran grandes amigos de Don Quijote, que estaba diciéndoles su ama a voce: ¿qué le parece a vuesa merced, señor licenciado Pero Pérez, que así se llamaba el cura, de la desgracia de mi señor? 3 días ha que no parecen él ni el rocín, ni la darga, ni la danza, ni la lanza, ni las armas. Desventurada de mí, que me doy a entender, y así es ello la verdad como nací para morir, que estos malditos libros de caballería que él tiene y suele leer tan de ordinario, le han vuelto el juicio, que ahora me acuerdo haberle oído decir muchas veces, hablando entre sí, que quería hacerse caballero andante e irse a buscar las aventuras por esos mundos. Encomendados sean a Satanás y a Barrabás tales libros, que así han echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la Mancha. La sobrina decía lo mismo, y aún decía más: sepa, señor maese Nicolás, que este era el nombre del barbero, Nicolás, que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros de desventuras, que tenemos que pensar que eran como libros de Spider-Man y de Batman y de los los Vengadores, los Magníficos, todos. Estarse leyendo en estos desalmados libros de desventuras 2 días con sus noches, al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano a la espalda y andaba a cuclillas con las paredes, y cuando estaba muy cansado decía que había muerto a 4 gigantes como 4 torres, y el sudor que sudaba del cansancio decía que era sangre de las feridas que se había recibido en la batalla, y bebíase luego un gran jarro de agua fría y quedaba sano y sosegado, diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le había traído el sabio Esfique, un grande encantador y amigo suyo. Mas yo me tengo la culpa de todo, que no avisé a vuesas mercedes de los disparates de mi señor tío para que los remediasen antes de llegar a lo que ha llegado, y quemaran todos esos descomulgados libros, fíjate, que tienen muchos que bien merecen ser abrasados como si fuesen herejes. Vamos, que había que quemar a todos los que leían libros de caballería. Bueno, lo dejamos aquí.